Hola, buenas tardes, buen domingo. ¿Cómo están ustedes? Días calurosos, pero llenos de novedades, o a lo mejor también más calurosos, porque están llenos de novedades todo el tiempo, tanto desde el punto de vista político y en este caso mucho en el punto de vista sindical, que veremos cómo va, y también económico. Acá estamos con Claudio Acevedo en la parte técnica y Pablo Marmorato al lado mío, como siempre. Pablo nos va a dar la nueva dirección para comunicarse con nosotros. Pablo, por favor. Tenemos nuevo canal de comunicación, debutamos en Twitter, Graciela, mirá. Vos debutás, porque yo en Twitter no. Pueden contactarse, escribirnos a @porqueradio, repito, @porqueradio, o si no, comunicarse como siempre al mail porqueprograma@gmail.com. Bueno, para pedir auxilio para entender las variables de la economía y sus consecuencias o sus expectativas, o las expectativas según la economía que se aplique, tenemos a alguien conocido nuestro, que es José Luis Machinea. Ya estuvo otras veces acá. José Luis es doctor en economía, egresado de la Universidad de Minnesota y profesor actualmente en la Universidad de Itela. Presidió el Banco Central, fue ministro de Economía, es miembro del Club Político Argentino. Si me quedó algo en el tintero, José Luis, lo decía después. Daniel Artana es economista, bienvenido, tanto él como Ramiro Castiñeira, luego voy a decir qué hacen ambos, porque es la primera vez que vienen. Daniel es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinas, conocido como FIEL. Es doctor en Economía, egresado de la Universidad de California, profesor en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Itela. Fue secretario de Hacienda. Y Ramiro Castiñeira es un joven licenciado en Economía. Digo joven porque los demás ya tanto no. Yo soy gallina de quinto hervor, pero ustedes... Ramiro Castiñeira es licenciado en Economía y cuenta con un máster en la Universidad de Buenos Aires. Además, es economista jefe de la consultora Econométrica, presidida por Mario Broderson. Bueno, acá estamos. ¿Por qué no me cuentan un poco? Vos, Ramiro, hiciste un artículo, hiciste unas consideraciones. Vamos a salir de ahí y después contarnos un poquito. Bueno, esta semana publiqué un informe sobre el gasto en seguridad social, ¿no? Que hace el gobierno nacional, que no es ni más ni menos que la mitad del gasto público nacional. Entonces pusimos foco en el último trabajo de Econométrica en la mitad del gasto público, y dando cuenta que la mitad del gasto público ahora está indexado por ley a la evolución principalmente de la inflación y un poco de los salarios, ¿no? El nuevo mix para indexar. Entonces el trabajo buscó, primero cuál era el impacto de esta nueva fórmula para indexar los saberes y en consecuencia cómo puede llegar a seguir evolucionando el gasto público. A grandes rasgos y para resumir, el trabajo mostraba de que nosotros en Econométrica estábamos trabajando con una inflación para este año del 22% y los saberes previsionales también en igual periodo van a estar aumentando un 26% con la nueva fórmula, pero en el promedio, ¿no? Es decir, el promedio anual, tanto de la inflación como el promedio anual del haber jubilatorio, del haber previsional, van a estar aumentando ambos un 24%, es decir, empatan contra la inflación. Lo que muestra de que la nueva regla para indexar el gasto público y para indexar los saberes previsionales, como toda regla de que indexa para atrás, sigue la inflación. Entonces no debería llamar la atención de que empate contra la inflación la nueva fórmula. Lo que sí, como tiene un rezago, y esto ya es medio técnico, como tiene un rezago, si se acelera mucho más que 22% de la inflación, ahí puede que se empiece a quedar atrás la jubilación, pero te lo paga un poquito más adelante. Pero bueno, si uno quiere comparar los ingresos del 2018 contra los ingresos del 2017, la inflación máxima que tolera la nueva fórmula es un 22%. Bueno, este panorama, no sé si ustedes estarán de acuerdo y en todo caso objétenlo, a mí me lleva a alguna pregunta.
primero una consideración general. Son varios años en que el Estado está asistiendo a un sector muy amplio de la sociedad que está por debajo de la línea de pobreza. Lo cual nos está hablando, por lo pronto, de un Estado que se hace cargo de eso y en buena hora, a mi criterio. Y por el otro lado, de que es muy trabajoso conseguir inversiones que produzcan trabajo genuino. Y que además, pero esto ya es en materia, a lo mejor también de esto, que cuando eso ocurriera vamos a tener un déficit educacional para satisfacer esa demanda, ¿no?, de trabajo. Daniel, ¿qué opinas vos de lo que decía Ramiro? Bueno, primero, nosotros tenemos números parecidos. Creemos que con el cambio de fórmula las jubilaciones le van a ganar un puntito a la inflación este año. Ramiro dijo que van a empatar, o sea, estamos más o menos con los mismos números. Lo que también hay que decir es que la gente, con la fórmula vieja hubiera tenido un incremento probablemente mayor este año, pero esta fórmula nueva le da un poco más de garantías, porque la fórmula anterior mezclaba o sea, en lugar de tener la inflación, tenía la recaudación. Y en un contexto donde el gobierno, la reforma tributaria, por ejemplo, ha planteado reducir los aportes previsionales, capaz que la recaudación no iba a empatar con la inflación. Y había años, que de hecho hubo un par en los últimos 5 o 6, en los cuales, años de recesión, la recaudación perdía contra la inflación. Entonces, en alguna medida, yo creo que el gobierno, cuando se discutió, que fue tan polémico el cambio de la fórmula, tampoco explicó bien esto, que por ahí en el corto plazo uno no gana tanto, no es que la gente va a perder, pero que además te está dando una fórmula que es la que se usa en otras partes del mundo, que en general las jubilaciones se ajustan o por inflación y algo de salarios en esa mezcla. ¿Qué es el caso? Que es el caso argentino 70-30. Ahora vos moviste un poquito el tema, otros temas muy relevantes de la Argentina. La Argentina, el tema de la pobreza, cuando uno mira la evolución de la pobreza, obviamente bajó desde la crisis del 2002, pero aún en los mejores años de la época acá, en los mejores momentos de la soja, en los mejores momentos de Brasil, Argentina siempre tuvo una pobreza que tiene niveles, a mi juicio, obscenamente altos. ¿Y que vienen de qué época más o menos? Bueno, yo diría que la Argentina tiene niveles altos de pobreza, no sé, desde la CIPER de los 80. Después eso osciló la pobreza, con la gran crisis llegó a más del 50%, después bajó y andará alrededor de un poquito por abajo del 30%. Y lo raro es que nosotros tenemos una participación del Estado en la economía enorme. O sea, para lo que ha sido la historia argentina y para lo que es común en la región. Un Estado que cuando uno computa todo gastaba 45 puntos del PBI, por ahí era un poco menos. Entonces, y buena parte de ese gasto, como decía Ramiro, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, va en programas sociales. Entonces, la pregunta es, gastás la plata y no se nota. Entonces, eso se está mostrando, a mi juicio, con una brocha muy gorda, que hay unos niveles de ineficiencia en la forma que se administra el gasto de los 3 niveles de gobierno muy importantes. Y eso también va para el otro tema que vos mencionaste. Argentina está gastando alrededor de 6 puntos del PBI en educación, es decir, la plata fue respecto de lo que era la historia. Es muy alto. Y vos mirás, con todos los problemas que tienen, evaluar la calidad de la educación mirando únicamente las pruebas PISA, pero es el indicador que hay y los indicadores van para abajo. Entonces, vos decís, ¿qué te dice la experiencia internacional? Que no alcanza a componer plata, se necesitan otras cosas. Entonces, que nosotros cada comienzo de ciclo escolar estemos discutiendo si vamos a tener 180 días de clase, a mí me parece que estamos discutiendo en la época de las cavernas, porque en realidad esa es una discusión que está superada en otros países, no se discute 180 días, todo el mundo tiene 200, hasta algunos países tienen 220, la pregunta es cómo vos mejorás la calidad de la educación. Y ahí tenés un montón de experiencias que funcionan, que habrá que ver si se pueden adaptar a la Argentina o no. Finlandia es el estado del arte, pero hay que ver si se puede replicar acá. Nosotros estamos discutiendo todos los años, y otra vez ahora es la misma discusión, la paritaria docente, los docentes que no quieren que se toque nada, tienen niveles de ausentismo que son escandalosamente altos comparado con lo que es normal. La gobernadora de la provincia ha dicho 17% de las escuelas públicas, las escuelas privadas de la provincia 4%. Son los mismos docentes, porque a veces trabajan. Entonces, cuando vos tenés ese nivel de derroche, decís, bueno, la plata está para mejorar la calidad de la educación, pero hay que usarla mejor. Y yo creo que esa es un poco la constante del sector público argentino, que no es necesariamente un problema de este gobierno, ni necesariamente del anterior, es un problema crónico de la Argentina, y yo creo que el anterior gobierno lo potenció en términos de ineficiencia, porque gastó un montón de plata, y la verdad es que los resultados no han sido muy eficaces, a mi juicio.
José Luis, vos que venís de experiencias traumáticas, todos venimos. Ramiro se salva un poco. Ya le va a tocar. Ya le va a tocar. Todo llega en la vida. Prepárate. Estamos en eso. Esto sí tuvo un avance, te he dicho que está en eso. Anotá. Se está poniendo, se está blindando. Se está comprando traje nuevo. Sí, José Luis, perdón. No, bueno, ustedes hablaron varios temas relevantes. Uno es el tema de la pobreza, ¿no? Están relacionados con muchos de los temas que se conversaron acá, pero con otro que es el crecimiento, ¿no? Este país no crece de hace 7 años el ingreso por habitante, y no hay país en el mundo en que mantenga bajos niveles de pobreza sin crecer, o que sea capaz de reducir la pobreza sin crecer. O sea, el tema del crecimiento aparece como un tema central de la Argentina, y no es que eso resuelva todos los problemas, pero sin eso es difícil hablar de disminución de la pobreza, etcétera. Ahora, yo quiero volver sobre el tema de educación, que mencionaba Daniel, porque realmente la falta de discusión en Argentina sobre este tema, de cómo hacemos para mejorar la calidad de la educación, la negación de los sindicatos docentes, no diría de los docentes, a discutir el tema del presentismo o ausentismo, digamos, me parece de un nivel tan absurdo que no sé cómo calificarlo, digamos, ¿no? Bueno, las cifras que dijo Daniel recién son determinantes. Digo, ¿le vamos a pagar más por presentismo? De ninguna manera, ¿no? Suena como medio extraño. No premiemos al que va. No premiemos al que va, no. Y no hablemos ya de que vamos a premiar la calificación, la calidad con los alumnos. O sea, si no hay una reforma de la educación que se mueva en esos carriles, y hay seguramente muchas más cosas, yo no soy experto para hablar de otras cosas relacionadas con la educación. Si eso no mejora, por más que pongamos más plata, como bien decía Daniel, no vamos a mejorar la educación. Y si no mejoramos la educación, tenemos un futuro, no solamente por eso, pero principalmente por eso, bastante negro. Así que yo creo que eso debería ser el motivo de una gran discusión nacional, discutir en serio, sentarnos, y a nivel no solamente de las paritarias de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, de una reunión, y decir, a ver, cuáles son los temas relevantes. Llamemos a los expertos en educación y encontremos a los maestros que están dispuestos a colaborar y a pensar en una educación mejor, y a ver cómo hacemos para construir entre todos un país distinto. Claro. Sí, yo voy a volver estrictamente a la economía, pero no puedo dejar de hacer notar cómo está ligado. Una cosa que es la formación de la gente que va a tener que trabajar con el resultado económico. Yo pertenezco al gremio docente, pertenecí hace tiempo, y nunca vi gente tan conservadora y tan reaccionaria como los docentes, que me perdonen los que son excepción. Pero las salas de profesores de las escuelas secundarias era como el centro del conservadurismo a rajatabla, del ombliguismo, pensando que la escuela estaba hecha para el profesor o para el celador y no para el estudiante, sin darse cuenta que si no hubiera estudiantes estarían todos mirando el techo, cosa que muchos hacen. Y realmente nos está hablando de una mirada en general muy conservadora y retrógrada con respecto a la educación en general, porque esto no es casual, son emergentes si se quiere, ¿no es cierto? Es decir, mi propia experiencia me reconfirma que se repiten las discusiones ahora mucho más brutalmente, ¿no? Eliminando todo lo que es saber lo de la capacitación. Y en cuanto a gente capaz, hay. Lo que pasa es que me cuentan en la provincia de Buenos Aires que hay capas geológicas como de cemento que no permiten penetrar las innovaciones. Hay una resistencia muy grande a la innovación. Llevo la pregunta a la economía. ¿Hay resistencia en una sociedad que me parece, o según leí,
mayoritariamente cree que el Estado le tiene que solucionar los problemas en cuanto a los resultados económicos? Vos cabeceaste primero, Ramiro, dale. Mira, Argentina, tras la Segunda Guerra Mundial, Sí. decidió cambiar de modelo económico. Decidió, Argentina se hizo grande, o se codiaba por lo menos con los países potencia, cuando vivía de producir para exportar. Tras la Segunda Guerra Mundial, obviamente en el medio una guerra donde el comercio se interrumpió, el comercio internacional. No obstante, cuando terminó el periodo bélico entre de Primera y Segunda Guerra, cuando arranca el periodo posguerra, Argentina decidió de darse vuelta, no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, apostar al mercado interno y apostar al Estado presente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Omnipresente. Esta decisión es lo que cambió a la Argentina, fue estructural. Es decir, dejar de... Uno a veces dice que Buenos Aires le da la espalda al río. Bueno, Argentina en ese momento decidió darle la espalda al mundo. Ciudad. Sí, Buenos Aires, ciudad que le da la espalda al río. En ese momento de la historia, Argentina como país decidió darle la espalda al mundo. Se cerró directamente. Apostó, como te digo, al mercado interno. Si empezaban a venir nuevamente los barcos con las importaciones, las exportaciones, volvía el porque comercio. eso te significaba eso. Claro, pero ahí Argentina decir, bueno, en vez de interactuar con el mundo y aumentar también las importaciones, las exportaciones, dijo no, empezó a levantarse su propia barrera arancelaria, como diría dentro del mundo de los economistas, y empezó a aislarse. Y eso tuvo una consecuencia, porque si cuando vos lo que te hizo grande lo abortás, te empieza a estancar. La Argentina se empezó a estancar y después de codearse con los países desarrollados, o por lo menos estar liderando entre los pelotones. Hubo un momento en que la fantasía de algunos es que Argentina iba a ir a la cabeza de las naciones económicamente, incluso fuera del país, ¿no? Pero es un hecho de la realidad que en ese momento se codeaba con los grandes. Eso es un hecho de la realidad. Pero ya a mediados del siglo XX ya estábamos muy cómodos entre los emergentes. Y después, el siglo XXI, nos caímos al inframundo de lo que se llama para los economistas país frontera. O sea, ya ni siquiera emergemos, ¿no? Porque Argentina en estos 70 años decidió pegar un viraje en su política macroeconómica que le hizo caer y no reacciona. El problema de Argentina es que no reacciona a esta situación y de hecho va por más, porque lo que hizo fue aumentar constantemente el Estado, como esta decisión que tomó de darle la espalda a la globalización te genera un estancamiento, le dio el placebo del Estado para intentar sostener la situación social, ¿no? Y no solucionó nada, de hecho lo agravó, porque entró en un déficit fiscal crónico que lo empezó a cubrir ese déficit fiscal dándole a la famosa maquinita y al empleo público. Maquinita, empleo público, o sea, todo lo que no genera el sector privado lo intentaba dar como una situación de contención social, pero sin resultado, por eso lo llamo placebo, por los números del crecimiento de la pobreza, de la caída de codernos con los primer mundo a ser emergentes y a ser inframundo. No funcionó esa estrategia. Y bueno, la discusión es ¿por qué Argentina no reacciona a esta situación de que se aisló del mundo? Y venimos de años donde directamente le teníamos que pedir permiso al Estado para importar 3 tornillos, a ese nivel de aislamiento. O de que en las últimas 2 décadas el único avance en comercio internacional fue el Mercosur y así de estancado está, ¿no? Entonces, ver si Argentina reacciona para que nuevamente, si al mundo le fue bien apostando a la globalización, ¿cómo es que Argentina no se anima a apostar también a la globalización? ¿Y por qué le apuesta tanto al mercado interno cuando somos 40 millones y en el exterior son 7.500 millones? No tiene sentido. A ver, esta pregunta que voy a hacer, yo sé que no es demasiado airosa, pero ¿es Estado sí, Estado no? ¿Tan así, Daniel? No, yo creo que primero
nadie plantea ni en la Argentina ni en el mundo que no tengas que tener Estado. La pregunta es qué nivel de participación del Estado en la economía tenés que tener. Y eso en definitiva depende un poco de las preferencias de la sociedad. Lo que yo digo es que si uno quiere tener un Estado grande, tiene que estar, como una persona adulta, tiene que estar dispuesto a pagar muchos impuestos. No existe eso de que te lo va a pagar otro. Es decir, y eso es lo que me parece que a mí que hay un divorcio, pero cuando uno tiene que recurrir, como decía Ramiro, a utilizar la inflación para financiar el Estado durante tanto tiempo, no en un periodo corto, es que a nosotros tampoco nos gusta pagar muchos impuestos. Entonces tenemos nosotros como argentinos una contradicción en sus términos. Yo cuando escucho gente que te dice, hagamos todo universal, entonces teníamos que dar jubilación a gente que nos aportó. A la gente de bajos recursos, no, se lo dimos a 3 millones de personas, no solamente a los de bajos recursos. Entonces ahora estamos con gente que te propone un mínimo ingreso universal. Y yo digo, la Argentina no quiere pagar impuestos para sostener que tengamos, como en algún momento, la luz regalada para todo el mundo, el gas regalado para todo el mundo, el transporte regalado para todo el mundo. Y no, cuando vos te mirás, si yo le pregunto a la gente, ¿querés que te regalen una jubilación? Y te va a decir, sí quiero. ¿Querés que no te? Y yo también te voy a decir, regálame la luz. Ahora, a la hora de pagar, no estamos dispuestos, y te lo digo de una forma muy fácil, porque nosotros tenemos una presión tributaria muy alta, pero cobrando impuestos que otros países no cobran. No de los, o sea, en la discusión del impuesto a las ganancias, que no, se viene dando, no de las te ganancias, das cuenta que la gente no quiere pagar ¿qué te cobran? Impuesto al cheque, impuesto a los ingresos brutos, impuestos que no se ven. Entonces yo digo, nosotros como sociedad primero tenemos que definir qué nivel de Estado queremos y al cual estemos dispuestos a financiar. Obviamente que si después le preguntás a cada uno cuántos impuestos quiere pagar, y te va a decir lo menos posible, porque si no, no se llamarían impuestos, se llamarían donaciones. Claro. Pero el colectivo social tiene que ser consistente. Entonces, cuando yo escucho gente que te dice, tenemos que cumplir determinados derechos que marca la Constitución, y le digo, ¿estás dispuesto a pagar los impuestos que hacen falta para eso? Vos y el resto de la sociedad. Porque si no, vivimos autoengañándonos. Y después tenemos golpes de inflación y cosas que son mucho más costosas, en particular para la gente más pobre. Porque obviamente parte de la pobreza argentina depende de que tenemos inflación alta. Un poco, no digo toda, pero parte depende de eso también. José Luis, formas parte de gobiernos y demás. ¿Qué cosa crees que es obligación del Estado atender? Bueno, las cuestiones de defensa, de justicia, etcétera, pero aparte las cuestiones de educación y salud, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí sí, que yo creo que la educación, la salud universal es más allá de un derecho, es algo que ayuda a la cohesión social, ¿no es cierto? Si uno tiene una salud, como tenemos en Argentina, de 3 niveles, aquellos que tienen las obras sociales de bien pagas, después los del medio con las sociales y después el hospital público, hay como ciudadanos de primera, segunda y tercera. La idea de avanzar a un sistema más universal de salud, como están avanzando Uruguay, como está tratando de hacer Colombia, como en algo está tratando de hacer Brasil, como en algo hizo Costa Rica, si llegar a los niveles europeos, a mí me parece razonable. O sea, no vamos a tener la misma prestación que tiene Europa simplemente porque tenemos ingresos distintos, digamos, ¿no? Menos recursos. Menos recursos, estamos hablando de menores prestaciones, pero un poco más universales. Eso es. Y la segunda es la educación. La educación pública de calidad me parece que es esencial, porque eso es lo que más genera diferencia en la formación de los estudiantes y por lo tanto genera desigualdades. Entonces, yo quisiera, la discusión me parece que es cómo hacemos para que los chicos vuelvan a los colegios públicos, cómo mejoramos la calidad de los colegios públicos. Ese sería el mejor de los escenarios. Difícil ya a esta altura del partido, hemos avanzado mucho por otro lado, pero me parece que esos dos temas donde se tenga una salud y una educación similar para todos, no igual, pero similar, que haya oportunidades para todos, me parecen que son dos temas centrales donde habría que poner énfasis. Por lo tanto, es tan importante la discusión sobre la calidad de la educación pública, porque si no lo que tenemos es lo que vemos en el Gran Buenos Aires. La gente de clase media baja se va de la educación pública, ¿no? Se van porque es tan mala, y las encuestas dicen que se van porque entra el Paco y porque los maestros no van, y por eso se van. Si no mejoramos eso, digamos, el nivel de desigualdad que tenemos en el país
se hace cada vez más grande y tenemos chicos que terminan el primario, algo del secundario, y sin embargo no son capaces, no tienen las capacidades para entrar en el empleo, ¿no? Así que yo creo que esos son temas centrales que tiene que hacer el Estado. Con respecto a la historia de la economía argentina, quizá Ramiro, tengo algunas diferencias, ¿no? ¿La seguimos enseguida? Sí, sí. Vos vas a tener la palabra de diferencia con Ramiro. Qué suerte que aparecen las diferencias. Enseguida estamos.